para dar las palabras de bienvenida de una manera formal a este evento, me complace en pasar la palabra al coordinador de imagen pública de la zona 20C, el pasado gobernador de distrito, José Antonio Riquelme. Gracias, Lenin. Buenas tardes a todos. Un saludo especial a nuestros PAS directores de Rotary Internacional que nos acompañan hoy, Julio Sorjus. También nos acompaña Carlos Speroni y Antonio Alash. Un saludo especial para ellos. Muchas gracias por estar aquí hoy. También un saludo a todos los gobernadores, PAS gobernadores que nos acompañan hoy. Disculpad que no tengo el nombre de todos porque hemos hecho una reunión abierta a todos. Os aprecio mucho a todos y os aprecio mucho el que estéis hoy aquí. Un saludo especial he visto a mi gobernadora de distrito, a Monse Moral, que también nos acompaña hoy. El mundo, dice García Márquez, que se distingue entre dos tipos de personas, los que saben contar historias y los que no saben. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante contar historias? Pues contar historias es conectar con la emoción, es conectar con los sentimientos. Y el mundo se mueve por los sentimientos. Al final, los datos son las consecuencias de la emoción y de los sentimientos que se transforman en acción. Por esto es muy importante contar historias y es muy importante contar bien nuestra historia para conseguir nuestro objetivo. Y como la buena noticia es que saber a contar historias se aprende, hoy tenemos un especialista en saber contar historias que a través de la masterclass nuestro querido Paz Gobernador Jorge Joels nos va a dar consejos, pautas para poder contar nuestra historia con éxito, enfocada a captar fondos para nuestros proyectos, enfocada a crecer como socios, pero también enfocada a cualquier actividad que nosotros consideremos que tenemos que llegar al corazón de las personas. Permitidme brevemente una pincelada acerca de Jorge y ya posteriormente le doy la palabra. El pasgobernador Jorge Juels es abogado por la Universidad de Lima, es especialista en negociación y resolución de conflictos por la Universidad Pontificia Católica de Perú, diplomado en coaching organizacional y liderazgo por la Universidad del Salvador en Argentina y especialista en storytelling por las universidades Francisco Ruiz de Montoya y Continental de Perú. Es gerente legal corporativo de Brasil Grupo Inmobiliario, conglomerado de empresas constructoras, líder del sector de construcción en Perú. Fue gobernador del distrito 4455 en el 2016-17, pero fue previamente RDR, representante distrital de Rotarac en 1997-98. Es socio del Club Rotario de Lima, que es el Club Decano de Perú, con más de 104 años de antigüedad. Y lo más, o también adicionalmente muy importante para lo que es la sesión de hoy, tiene una gran experiencia en realizar seminarios de storytelling enfocados a Rotary, tanto presencial como online, en distritos rotarios de Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay y México. Y hoy tenemos el honor y la suerte de contar con nosotros para la zona 20C y para todos nuestros amigos de Iberoamérica que nos conecta emocionalmente nuestro idioma y muchas más cosas, al pasgobernador Jorge Joels. Bienvenido, Jorge. Gracias, mi querido José Antonio, apreciados amigos. Qué deleite realmente ver esta galería de tantos y tan queridos amigos rotarios de España, Portugal y de toda Latinoamérica. Y digo rotarios, pero también quisiera saludar a algunos rotaractianos e interactianos que veo ahí en la sala. Bueno, en primer lugar, me gustaría saludar de manera muy especial a los exdirectores, es decir, aquellas personalidades rotarias que han tenido el desafío y la experiencia de conducir los destinos de nuestra organización
durante 2 años en un tramo de la historia de Rotary. Por eso me emociona de manera especial, créanme, saludar a los ex directores de Rotary International que nos acompañan aquí. Me refiero a Carlos Speroni de Argentina, a Julio Sorjus de España y a Antonio Alash de Brasil. Los tres, no solo exdirectores, sino celebérrimos, rotarios, maestros, a quienes destacamos de una manera especial. Y permítanme un saludo especial a uno de ellos, es mi mentor, el exdirector Julio Sorjus, a quien tuve el privilegio de recibir como representante del presidente de Rotary International en mi conferencia en Lima, Perú. Y les digo que dejó a su paso Julio Sorjus una estela de conocimiento, de reflexión, de filosofía y de mística. Así es que créanme que Julio Sorjus es un símbolo en Perú y en toda Latinoamérica y en España, sin duda, y en Portugal. Carlos Speroni y Antonio Galash, que son tan queridos amigos de los que aprendo tanto de manera permanente. Saludar de manera especial también a los coordinadores regionales de imagen pública, al anfitrión, mi buen amigo José Antonio Riquelme, a Francesca Udía, cuya organización realmente es impresionante, es admirable y que nos ayuda en el desarrollo también de este evento. Y asimismo también al Paz Gobernador y coordinador de imagen pública de la zona 23B, Juan Carlos Contreras, cuyo equipo integro como asistente de la coordinación de imagen pública. Permítanme también, mi querido José Antonio, saludar de manera muy especial al Paz Gobernador de Distrito, que también ha sido training leader, muy destacado en la Asamblea Internacional, mi buen amigo José Ramón Echevarría. Y no podía dejar de saludarlo, no solo por sus calidades personales y rotarias, sino que es un ferviente participante de nuestros eventos rotarios en Latinoamérica, a quien queremos mucho. Bueno, también a todas las autoridades en ejercicio, a las pasadas autoridades de Rotary, a las futuras autoridades de Rotary también que nos acompañan de España, Portugal y de toda Latinoamérica. Y en general a todos los amigos, compañeros, rotarios, rotaractianos e interactianos de España, Portugal y Latinoamérica que nos acompañan. Bueno, en este momento son para Perú la 1 de la tarde y 17 minutos. Y entiendo que para Portugal en este momento son las 6:20, José Antonio, si no me equivoco. Y para España, las 7:20. Tomo nota de esto porque más o menos la masterclass va a tomar 1 hora 10, con el concurso y la participación de todos, porque no va a ser un soliloquio, va a ser un conversatorio, y eso es lo interesante. Y al final de la misma van a haber preguntas y van a poder activar sus micrófonos. Durante la masterclass yo voy a invitarlos a participar. Les agradecería mucho que lo hagan por chat, que vayan respondiendo algunas de las preguntas, reflexiones que vamos a formular, porque eso nos va a permitir ese feedback, esa retroalimentación para ver cómo vamos avanzando. De hecho, lo vamos a disfrutar mucho, porque la misma presentación tiene un formato de storytelling, entonces lo vamos a disfrutar. Y quiero agradecerle también a mi buen amigo Lenin, que oficia ahora como maestro de ceremonias, quien nos va a ayudar con leer algunas de las respuestas que ustedes van a ir escribiendo en el chat. Bueno, dicho esto, siendo la 1:20 exactamente en Perú, 6:20 en Portugal y 7:20 en España, ingresamos entonces a este viaje que quiero compartir con ustedes. Entre los estados de California, Arizona y Nevada existe el famoso desierto de Mojave. Y en un paraje de este extenso desierto de varios miles de kilómetros existe en particular un valle que se denomina el Valle de la Muerte. Y el Valle de la Muerte debe su horrendo nombre al hecho que ninguna especie viva puede
superar las condiciones de vida que se pueden presentar ahí. En primer lugar, porque es uno de los desiertos más secos del mundo. Y en segundo lugar, porque se registran ahí las temperaturas más altas del planeta, habiéndose registrado el récord de más alta temperatura que ascendió a 56,7 grados centígrados. Por lo que entenderán, es prácticamente imposible sobrevivir o supervivir con condiciones extremas con las que se vive en el Valle de la Muerte. De modo que no hay ninguna especie, ni vegetal, ni animal, ni seres humanos que puedan vivir en este lugar. Pero en el año 1998 se produjo en el Valle de la Muerte un fenómeno increíble. De pronto, un día empezó a llover y a llover y llovió durante varios días sin parar. Esto no había acontecido nunca. Y como consecuencia de la lluvia, al llegar la primavera, el Valle de la Muerte nos regaló este espectáculo que podemos apreciar, que el Valle de la Muerte no estaba muerto, que albergaba en lo más íntimo de su ser, en lo más entrañable de su fuente, albergaba realmente vida. Vida que esperaba ser tocada por la lluvia para emerger, para brotar y para regalarnos de pronto este valle de luz, de esperanza, de música, de colores, de plantas, de mariposas, de jilgueros, etc. Estadounidenses a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos viajaron miles de kilómetros para ver este espectáculo que la naturaleza nos regalaba y este fenómeno de conversión de un valle de la muerte a un valle de vida, de un valle de desesperanza a un valle de esperanza. Pero desafortunadamente luego dejó de llover. Y como consecuencia de ello, al llegar el invierno, el Valle de la Muerte volvió a ser lo que era. Es decir, volvió a ser un valle de muerte, un valle desolado, un valle sin vida, un valle de desesperanza. Mis amigos, exactamente lo mismo sucede con las personas que han perdido la esperanza. Porque realmente las personas desesperanzadas, las personas que han perdido la esperanza, son realmente muertos en vida. Pero de pronto, cuando un día llegan con sus acciones solidarias, los rotarios de Barcelona, los rotarios de Madrid o Lisboa, los rotaractianos de Sevilla o Porto, o los interactianos de Bilbao o Braga, y con sus proyectos de servicio y con sus acciones solidarias, tocan a estas personas, le imprimen su amor, su servicio, su amor en acción, y cambian dramáticamente su destino, sus vidas y sus personas. La desesperanza, mis amigos, después de ello, da paso a la esperanza a la fe. De la fe brota el amor, y cuando el amor todo lo inunda, entendemos nítidamente el poderoso valor de la lluvia y especialmente el asombroso poder del servicio. Les acabo de compartir una historia y me gustaría que en esta historia, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, que en esta historia podamos identificar algunos hechos que han quedado ahí. A pesar de que no los alerté que se graben la historia, el subconsciente cumple una función mágica de ir grabando. Y entonces quiero preguntarles, por favor, para que me respondan por chat, ¿dónde se sitúa la historia? Pueden escribir y nuestro amigo Lenin nos va a ir ayudando con las respuestas. Entonces, la primera pregunta de la historia que les he narrado es: ¿dónde se sitúa la historia? No por micrófono, sino por chat. El micrófono lo activamos al final del masterclass con las preguntas, ¿ya? ¿Dónde se sitúa la historia? ¿Están respondiendo? Lenin, ayúdanos, Sí. por favor. ¿Cómo no? Están respondiendo. Algunos dicen que en California, otros han dicho en Estados Unidos, y alguien, Humberto, nos dice que en el Valle de la Muerte.
Excelente, excelente. Está muy bien. Entonces ya nos hemos situado en el contexto geográfico de dónde se desarrolla esta historia que hemos compartido. En segundo lugar, me gustaría preguntarles cuándo ocurrió esta historia. A ver, anímense. ¿Cuándo se produjo este hecho insólito de lluvia en el Valle de la Muerte? ¿Alguien se acuerda? 1998. Muy bien, muy bien. Ese es el año en el que se produce este fenómeno inusual que lo conocemos como el fenómeno del Niño en Latinoamérica, ¿verdad? Quiero hacerles una pregunta un poquito más profunda. ¿Existe algún héroe en esta historia? Traten de identificar, digamos, dentro de los personajes, porque en realidad son dos historias paralelas que se combinan, una especie de metáfora, pero quiero que me indiquen, por favor, si hay un héroe en la historia, La ¿verdad? Porque hablamos de lluvia, un... La lluvia, muy bien, muy el bien. agua, dice El Garo. agua, excelente, excelente. Entonces tenemos el agua, la lluvia, y en la segunda parte de la historia, rotarios, rotaractianos, interactianos, que con sus proyectos de servicio tocan la vida de personas desesperanzadas, ¿verdad? Muy bien, excelente. Qué magistral auditorio, mi querido José Antonio. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién sería el villano o los villanos de la historia? ¿Identifican algunos villanos en esta historia? Porque las historias tienen héroes y tienen villanos, ¿verdad? Sí. El clima especialmente seco, cálido. Muy bien, excelente. Ayúdanos, Lenin. ¿Qué más? Dicen el invierno, el clima caliente, la sequía. Es- Excelente, excelente. Muy bien. Y en la segunda parte de la historia, cuando intervienen los rotarios, porque hacemos un paralelo y combinamos dos historias, ¿quiénes serían los villanos o el villano? Dicen condiciones extremas, la desesperanza. La desesperanza, muy bien. La pobreza extrema también. Muy bien. Entonces, el ejercicio está excelente. Me encanta. Felicitaciones. Vamos avanzando muy bien. Hemos dado un primer paso solo atendiendo a lo que nuestro subconsciente ha ido grabando mientras nos deleitábamos con una historia. ¿Les gustó la historia? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Les gustó la historia? Bueno, si les gustó la historia, quiero que me indiquen, quiero que me indiquen cuál sería el mensaje de la historia. ¿La historia tiene algún mensaje? ¿Sí? ¿Sí tiene un mensaje, dicen? Dicen que sí. ¿Y cuál sería el mensaje? Leo, incluso en el desierto se esconde el germen de la vida que brota con el agua, dice Francesca Graciano. Me encanta. Muy bien. Que todo Otra. puede cambiar a mejor, dice María Alexandra. Fantástico. Perseverancia, perseverancia, nos dice Carlos Iván. No perder la esperanza. Bueno, siguen activamente, tan rápido que casi ya no puedo leer. Esperanza, la fe y el trabajo de Rotary. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta. Entonces, hemos compartido ahora, a partir de la estructuración de una historia comparativa, dos historias finalmente, una historia rotaria que hemos compartido y que ha conectado con todos nosotros. Pero el tema, mis amigos, es que existen miles de historias, porque los clubes rotarios tienen como misión servir para cambiar vidas. Eso significa ya una historia. Y si somos poco más de 35.000 clubes rotarios en el mundo, entonces tenemos por lo menos cada año, imagino yo, poco más de 35.000 historias. Historias de héroes que cambian dramáticamente el destino de las personas y de las comunidades, e incluso con la erradicación de la polio del mundo, cambian la historia y el devenir del mundo. Muy bien, entonces, como verán, los rotarios hacemos magia cada vez que vivimos algunas de estas historias y cambiamos dramáticamente vidas, vidas de personas, vidas de comunidades y el propio decurso de la humanidad. Pero yo les pregunto, eh,
tenemos esas historias y las contamos, las compartimos. ¿Ustedes creen que compartimos esas historias? O si las contamos bien, con un propósito, esas historias que hacen magia. Las compartimos, las contamos, nos esforzamos por utilizarlas para que la gente que no es rotaria conozca nuestro propósito, para que los donantes de nuestra Fundación Rotaria se motiven después de escuchar o conocer alguna de estas historias y contribuyan más a nuestra fundación, o para que nuestros equipos de los gobernadores electos, de los presidentes electos, puedan inspirarse con cada una de nuestras causas que abrazamos. Definitivamente tenemos decenas, ¿qué digo decenas? Cientos de miles de historias construidas en estos más de 100 años de servicio, pero desafortunadamente somos muy tacaños los rotarios. O no contamos esas historias o no nos esforzamos en contarlas bien. Hoy día nos convoca un tema que es el storytelling. Pero puedo decirles que, aunque se ha puesto de moda como herramienta del marketing y de la publicidad, puedo decirles que no es un hecho, que no es un hecho nuevo, que casi podría decir que es consustancial con la aparición o con la creación del fuego. Entonces, podemos decir que desde hace casi 400.000 años, cuando los primeros homínidos dominan el fuego, eh, consustancialmente a ese fuego que nos ha servido básicamente para cocinar alimentos o para utilizarlo como herramienta de defensa contra los depredadores o para calentarnos en climas fríos o incluso gélidos, el fuego nos ha permitido algo superior a eso. Nos ha permitido prolongar la luz del día en la noche y nos ha despertado una pasión mística por conocernos, por escuchar a los más sabios, a los más ancianos, a los curacas, a los magos, a las autoridades de nuestra comunidad. Entonces el fuego ha servido para reunirnos alrededor o en torno a él y generar eso que conocemos como sentido de pertenencia, ¿verdad? Ha sido fantástico para las primeras comunidades, para las primeras religiones, para los primeros estados, de tal manera que en estas historias hemos podido contar distintas acciones, desventuras, glorias, añoranzas, ilusiones, triunfos, también derrotas, que se remontan al pasado, que se prolongan al presente y que proyectan sus bases sólidas hacia el futuro. Las historias nos han permitido entonces construirnos a nosotros mismos, construir nuestras ideas, nuestros paradigmas, nuestra visión conjunta, y nos ha permitido también construirnos como comunidad. Entonces, como verán, son fantásticas las historias y son parte de nuestro ADN. Originalmente se han transmitido de repente con las primeras pinturas rupestres en cuevas, con pinturas, luego de manera oral y finalmente de manera escrita y hoy día hasta con el uso de inteligencia artificial. Pero han sido tan poderosas las historias que podríamos decir que la Grecia clásica, que la Grecia que es cuna de nuestra civilización occidental, ¿verdad? Se ha basado, ha sido construida fundamentalmente en base a historias. No había religión en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, lo que habían eran mitos, ¿verdad? Y esos mitos han sido transmitidos, por ejemplo, los acontecimientos históricos por Heródoto, ¿verdad? Distintos mitos en esta obra monumental que es Teogonía de Hesíodo, o teniendo valores que nos han servido para forjar nuestra comunidad, nuestras primeras naciones, con obras como la Ilíada, la Odisea de Homero, o con Antígona, Edipo Rey, de Sófocles, etc. Son tan importantes las historias, fíjense, que Sócrates es considerado el padre de la filosofía occidental. Y yo les preguntaría, ¿cuántos libros escribió Sócrates? Bueno, tenemos data que Sócrates no escribió ningún libro. Pero entonces, si Sócrates no escribió ningún libro, ¿cómo es que lo hemos erigido
como el filósofo más importante de Occidente. Sin duda, gracias a las historias que contienen su obra, su pensamiento, y que han sido transmitidas por sus discípulos predilectos en los diálogos de Platón y de Jenofonte. Entonces, como verán, las historias tienen un contenido poderoso. Tan es así que podría decirles que Jesús de Nazaret, por ejemplo, el Hijo de Dios, para alguno de los presentes en esta sala, para otros, el personaje histórico probablemente más importante o más influyente en la historia de la humanidad, como quieran que quieran ver a Jesús de Nazaret, puedo decirles de manera categórica, que Jesús de Nazaret es el mejor storyteller de la historia. ¿Y por qué digo que es el mejor storyteller de la historia, el mejor contador de historias de la historia de la humanidad? Porque, fíjense, sigue vigente más de 2000 años después que ha acontecido su vida. Y puedo decir que es el mejor storyteller de la historia porque hoy, si revisan los datos que hay respecto de la población mundial de cristianos, tenemos registrados más de 2.400 millones de cristianos en este momento. Es decir, 2.400.000 cristianos. Entonces, este hombre, sin duda, ha tenido un impacto poderoso en la vida de las personas a través de historias que hemos ido conociendo, especialmente a través, porque tampoco escribió un libro como Sócrates, pero de él, de su obra, de su pensamiento, de sus parábolas, de sus historias, han escrito los evangelios, por cierto, 100 años después, lo que supone mucha tradición oral, hasta los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y son memorables, sin duda, sus parábolas, el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, el sembrador o la parábola de los talentos. Todas ellas historias muy sencillas, pero con una enseñanza moral realmente providencial para nuestras vidas. Muy bien. Son tan importantes las historias, mis amigos, que como lo recordaba el coordinador José Antonio, el célebre escritor latinoamericano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, decía que el mundo se divide entre los que cuentan historias y los que cuentan maravillosamente las historias. Es decir, como verán, finalmente todos somos contadores y receptores de historias, todos, desde niños, desde que empezamos a hablar. Todos somos contadores y receptores de historias. El tema, decía Gabriel García Márquez, que no todos las contamos también. Y como decía también el coordinador José Antonio, esto se puede aprender. Esto tiene una técnica que podemos todos trabajar para aprender, para formar parte de ese grupo que decía García Márquez, en que se divide el mundo, de los que sabemos contar muy bien las historias. Y esto es providencial no solo en Rotary, sino en la vida de las personas, porque normalmente las personas que mejor describen, que mejor cuentan historias, son las que más éxito tienen también en la vida con sus propósitos. Muy bien, yo quiero preguntarles, ¿quiénes contaban más historias, los abuelos o los nietos? ¿Ustedes qué creen? Y quiero que me vayan escribiendo por ahí. ¿Quiénes contaban más historias, los abuelos o los nietos? ¿Los abuelos de hoy o los nietos de hoy? O vamos a ponerla más fácil. ¿Quiénes cuentan más historias? ¿Los rotarios o los interactianos? Pueden responder abuelos o nietos o pueden responder rotarios o interactianos. A ver, Han dicho abuelos, otros han dicho nietos, ambos, pero van ganando los abuelos en el chat. ¿en el auditorio o en el Abue- chat? Abuelos rotarios, abuelos y nietos, dice Wendy. Hoy en día los nietos, dice Waldir Ocampo. Qué interesante. Qué Aida Morris, interesante. los interactianos, los Muy bien, abuelos. muy bien. Gracias. Me encanta la dinámica de esta masterclass y la participación de todos. Bueno, hay un reciente estudio de Ipsos en su filial Inglaterra
que dice esto que es sorprendente. Créanme que para mí ha sido sorprendente. Que son los nietos, que son los adolescentes, o sea, ergo podríamos decir que son los interactianos los que más cuentan historias. Y lo hacen de manera permanente, todo el día, algunos cada 10 minutos, otros cada hora. Todo el tiempo están contándonos historias de lo que hacen, de lo que les acontece, de lo que los hace reír, de lo que los hace gozar y también de lo que los entristece. Todo el mundo juvenil está contando y posteando historias. Y para eso están estos portales extraordinarios como Instagram, Facebook, Twitter, hoy día X, YouTube, TikTok, etcétera. Y como verán, eh, todo el tiempo estamos consumiendo, normalmente en nuestros ratos de ocio, en Instagram o en Facebook o en TikTok, estamos compartiendo y consumiendo historias de manera permanente. Y estas historias normalmente son escritas por los más jóvenes. Entonces, cuando pensábamos que eran los abuelos, las personas mayores o los rotarios quienes más contábamos historias, no estamos en lo cierto. Y el reciente estudio de Ipsos demuestra claramente que ampliamente son los jóvenes los que cuentan más historias. No estoy hablando de la calidad de las historias. No estoy hablando ni de una letra, de un... La tarea es de 4 a 6 páginas. No estoy hablándoles de la letra de una canción romántica ¿Cuál o de la derecho? letra de una canción de reggaetón, que probablemente tienen algunas diferencias que terminan siendo abismales, ¿verdad? No estoy hablando de la calidad de las historias que se cuentan, pero los que más cuentan historias son los adolescentes, los jóvenes, y utilizan para ello los portales. Muy bien, quiero compartirles lo siguiente. Esta película, eh, que es la ópera prima de Roberto Benigni, es una de mis películas favoritas. Probablemente también de todos ustedes es La vida es bella. Y tengo que confesarles algo a este selecto auditorio. Tengo que confesarles que las 3 veces que he visto esta película he llorado a mares. No me avergüenza, he llorado mucho. Tanto que una de mis hijas me dice, pa, y si la vieras por 4ª vez volverías a llorar, seguramente. Y si la viera por 5ª y 6ª vez, también seguramente volvería a llorar. Y probablemente muchos de los que estamos aquí hemos llorado de manera conmovida con esta historia maravillosa que es contada de manera magistral por Roberto Benigni. Pero yo les pregunto lo siguiente. ¿Por qué lloramos con una película como esta si los actores, si los protagonistas son actores? Si lo que vemos ahí es una ficción, ¿por qué lloramos conmovidos, agitados, emocionados? ¿Por qué nos conmovemos tanto si la historia, si bien es cierto, se basa en hechos reales, el terrible holocausto nazi, y los campos de concentración y lo que vivieron todas estas personas en un paraje oscuro de la historia de la humanidad? Yo les pregunto, ¿por qué lloramos? Esto es una película, es una ficción, son actores los que están ahí. ¿Por qué lloramos? Quiero que me respondan, por favor, que escriban. ¿Por qué lloramos? Porque vemos reflejos o reflejados am, en situaciones similares, nos vemos reflejados. Su actuación genera emociones de todo tipo. Nos identificamos con el dolor de los demás, porque nos cuentan la historia muy bien, Así por es. empatía, o porque tal vez sentimos o nos sentimos identificados de una manera o alguna manera. Y nos conmueve y eso causa empatía. Bueno, magistrales las respuestas. Yo creo que no hay nada que enseñar aquí porque tenemos un auditorio selecto. En realidad, todas las respuestas son válidas. Lloramos porque la historia conecta con nuestras propias historias personales. Lloramos porque se produce una conexión entre el cerebro y el corazón, una conexión emocional. Y me gustaría que le tomen foto a esto porque el primer aprendizaje de storytelling
de esta masterclass es la conexión emocional, lo que produce el storytelling, conexión emocional. Y les decía entonces, volviendo a la película, que lloramos porque esa historia que nos narra magistralmente la película conecta con nuestros recuerdos, probablemente heroicos, la abnegación de nuestros padres, abuelos, de nuestros hermanos mayores, de nuestros maestros, ¿verdad? Que nos han salvado de muchas situaciones, que nos han ayudado a mantener nuestra fe, nuestra esperanza, que nos han ayudado a salir de nuestros problemas. Y eso, recordar eso, conectar con eso, con lo más profundo, con lo más íntimo de nuestro ser, hace que lloremos. Entonces, la historia que nos cuentan conecta con nuestras propias historias, nos produce emoción o distintas emociones y como consecuencia de eso lloramos, reímos o nos asustamos, ¿verdad? Depende el sentimiento o la emoción que hemos querido trabajar. Muy bien. Son tan importantes, fíjense, las historias, especialmente hoy día, las resaltamos tanto, como dice este gurú del marketing, Seth Godin, porque dice que el marketing ya no se trata de las cosas que vendemos, sino más bien de las historias que contamos. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, me gustaría comentarles este segundo aprendizaje, que es el engagement. Perdónenme que utilice un anglicismo, pero si vamos a investigar literatura sobre el particular, vamos a encontrar abundante en torno a este término, engagement. Y el engagement en marketing, en publicidad, supone un elemento adicional a la conexión emocional. Nuestro primer aprendizaje fue conexión emocional, conexión entre cerebro y corazón, conexión entre la historia que nos cuentan y nuestras historias y nuestro bagaje cultural. Pero el engagement supone un adicional a la emoción que nos produce una historia. El engagement supone conexión emocional más persuasión. Y este es el segundo aprendizaje sumamente importante de la clase de hoy día. Conexión emocional que te produce una historia, hasta ahí estaríamos solo en el aspecto narrativo, pero tenemos que incluir en nuestra estrategia al confeccionar nuestras historias este otro elemento, persuasión. Y la persuasión, la conexión emocional más la persuasión, ¿qué nos produce? Engagement. ¿Y qué cosa es engagement? Es una conexión ya no solo afectiva, sino también cognitiva, conductual, una conexión emocional que genera que, por ejemplo, si he posteado algo importante en redes sociales, que la gente empiece a hacer comentarios, o que le pongan me gusta o like, o que compartan la historia. Entonces, el engagement supone no solo contarte una historia bonita, una historia que te emocione, una historia leccionadora, sino que además le pongas like a la historia, que además compartas la historia o la comentes. Entonces, el engagement lo que hace es producirnos una acción, una interacción, que puede ser también fidelizar, es decir, sentir simpatía con la marca, generar empatía con nuestra marca. Pero lo más importante, generar una acción. No quedarme solamente en el plano de la emoción. Ahora, esto que acabamos de aprender, conexión emocional, y lo siguiente, conexión emocional más persuasión igual engagement, generación de una acción o de una interacción, quiero que lo veamos ahora en una historia fantástica que he encontrado investigando cómo las organizaciones de servicio como Rotary intentan transmitirnos su propósito. Fíjense qué difícil que a través de un video en 90 segundos, fíjense ustedes, en 1 minuto y medio, una organización de servicio prestigiosa pueda decirnos qué hace. 1 minuto y medio. Es lo que conocemos como la técnica del elevator pitch, ¿no es cierto? Es decir, que en el ascensor yo te diga cuál es el propósito de Rotary. Sin conceptos, sin contarte una historia larga, aburrida, sino
en muy pocas palabras, desarrollar un constructo narrativo que nos permita conectar emocionalmente y generar una acción. ¿Cuál es la acción que buscan las organizaciones de servicio? Que te afilies a la organización de servicio, que te sumes a la organización de servicio, que seas un socio nuevo de nuestra organización o que contribuyas económicamente con la causa o las causas que abrazamos. Entonces, ahora quiero pedirles a todos que se concentren en estos 90 segundos en este video que nos comparte a través de historias el propósito de esta prestigiosa organización de servicios que no es Rotary, que se llama Acción contra el Hambre. Y al final me van a decir qué les produjo. Si produjo conexión emocional o engagement. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces con el video. A ver, te la paso para que se la tomes. Ya está. Existen dos tipos de hambre. Una, que sufren más de 828 millones de personas en el mundo, que navega entre el miedo, la violencia y se disfraza de impotencia y soledad, que amenaza a más de 45 millones de niños que padecen desnutrición, que surge de la injusticia y es capaz de provocar sufrimiento, conflictos, desigualdades. Sin embargo, existe otra, una muy distinta que nace en ti, en todos. Son hambres poderosas y juntas son capaces de mover pueblos enteros, construir puentes infinitos, salvar vidas, alimentar esperanzas, crear comunidades, bienestar, educación, progreso, solidaridad, justicia. Existen dos tipos de hambre, sí. Por suerte, cada vez somos más las personas que luchamos para que solo exista una. Únete a Acción contra el Hambre. El hambre que lo cambia todo. ¿Qué les pareció? Escríbanos, por favor. ¿Qué les pareció? Lo que les puedo decir es que claramente en el propósito del video, que consiste en compartirnos el propósito de la organización, viene el engagement, ¿no es cierto? Únete a Acción contra el Hambre. El hambre que lo cambia todo. Bueno, ¿qué les pareció? Excelente, dice Judith. Inspirador y motivador, dice Humberto. Las imágenes dicen mucho y conectan. Conmueve, cambio, innovación, emocionante, espectacular y emotivo. Excelente. Bueno, les agradezco esta participación tan valiosa. Definitivamente nos emociona. Yo cada vez que veo este video me emociona y me da envidia también por lo maravilloso que han concentrado en 90 segundos para que esa organización de servicio nos comparta su propósito. Las veces que lo he pasado en distintos distritos de Latinoamérica, mucha gente me ha dicho, oye, qué interesante, me dio ganas de afiliarme, ¿no? No, no puedes dejar Rotary, por favor. Pero fíjense el poder de las historias, el poder de los videos que se comparten, ¿verdad? El efecto, el engagement que puede producir en nosotros. Ahora, ustedes me dirán, Este no tiene placas. qué Este no tiene placa. qué mágico ¿Eh? es compartir una historia en un video a través de las redes que nos conmueva. Pero imagínense, y me lo han preguntado muchas veces, Jorge, ¿podemos compartir un video solo con fotografías o solo un video sin palabras, sin texto? Sí, las historias, de hecho hay una película ahora candidata al Oscar, Flow, donde no hay ningún texto, no hay ninguna palabra, son solo imágenes. Entonces, es muy difícil, pero es posible conmover también sin palabras. Por eso quiero compartir con ustedes ahora un video de cómo Adidas logra que sintamos simpatía o empatía con la marca, con sus productos y que también podamos simpatizar con su eslogan, ¿no? Que es libérate. Muy bien, 90 segundos también.
¿Ven que sí podemos contar historias sin palabras, sin textos? ¿Qué les pareció? Coméntenme, por favor. Inspirador, comiencen a escribir. Resiliencia, una marca, un sentimiento, una pasión. La gloria y el ocaso, me hizo llorar. Ejemplificante, excelente. Siguen escribiendo. La actuación y la música hacen un efecto que harían las palabras. La mejor marca a nivel mundial. Excelente, la unión hace la fuerza. Muy bien, mis amigos. Gracias, Lenin. Les agradezco. Estamos entrando entonces al mundo del storytelling y estamos tratando seguro de conectar estas historias fantásticas como nuestras propias historias rotarias, ¿no? Historias increíbles donde hemos hecho que algunos ciegos con cataratas puedan volver a ver gracias a subvenciones globales de operaciones gratuitas de cataratas, o que algunas personas con discapacidad auditiva vuelvan a oír, o que algunos niños en Latinoamérica o en África o en Asia puedan ser operados gratuitamente del labio fisurado y paladar y labio fisurado y paladar hendido, o que hayamos implementado hospitales vetustos que se caían, o escuelas cerradas por esa pobreza extrema y falta de recursos. Y estas historias maravillosas en las que hemos llevado agua y saneamiento a comunidades donde se bebía agua contaminada, o en nuestros proyectos que nos han permitido mitigar los efectos de la contaminación ambiental, o en nuestra lucha permanente por promover la paz o por erradicar la polio, tenemos sin duda miles y miles de historias, y seguramente todos estamos pensando ahora en las historias promovidas por nuestros clubes, cómo las vamos a contar para generar eso que acabamos de ver y que acabamos de aprender o de puntualizar. Y entonces llegamos al storytelling. Y el storytelling se compone básicamente de dos voces, ¿verdad? Historia y contar, la acción de contar la historia. Como tercer aprendizaje valioso en esta masterclass, les puedo decir que hay tres elementos fundamentales que definen al storytelling. Tres elementos. En primer lugar, la historia. ¿Qué es lo ideal? Que sea una historia buena, una historia para contar, para compartir, que sea una historia poderosa, ¿verdad? Aún las malas historias, les cuento, bien contadas, también logran efecto, también permiten conectar emocionalmente o una interacción. Pero mejor aún si la historia que elegimos es una buena historia, una historia conmovedora, una historia poderosa, una historia que nos deja lecciones. Bueno, en segundo lugar está lo que estamos aprendiendo ahora, la técnica o el arte, si quieren, para contar la historia. Ese es el segundo elemento importante. No basta la historia. A veces una historia buena, mal contada, termina siendo un desastre. Entonces, lo que necesitamos es una buena historia y mucha técnica para contarla bien. Pero no olvidemos este tercer elemento, porque si nos quedamos solo en el elemento 1 y en el elemento 2, estamos solo en el plano de la narrativa, del cine, de la literatura. Pero el storytelling es algo más y es persuadir. Alguien me preguntó, ¿manipular? Yo creo que manipulación es una persuasión mala, negativa. No, no es manipulación, es persuasión. Es convencerte tocándote tu corazón, pero con hechos reales, con hechos poderosos, con hechos que cambian vidas. Entonces, historia, mejor si es una buena historia, la técnica o el arte para contar la historia y la persuasión. Muy bien. Bobet Buster tiene, me encanta su referencia respecto del poder de las historias. Dice Bobet Buster, las historias tienen una chispa, un poder, inspiran, consuelan, conectan, transforman e incluso sanan. De la misma manera que todos tienen una, si volvemos al anterior, por favor, de la misma manera que todos tienen una historia que contar, todos sabemos reconocer una historia
una historia bien contada. Y para explicarlo esto mejor, quiero referirme a otra película. Y esa película, que seguramente todos ustedes han visto, es una película fantástica, que se llama El discurso del rey. El discurso del rey contiene una historia muy, digamos, muy focalizada, una historia que contada de manera plana sería una historia más, ¿no es cierto? Es decir, la historia de una persona que contrata a un fonoaudiólogo, a un profesor, para que le enseñe a elaborar un discurso. Entonces, contado de esa manera, indicando que además el alumno es el rey Jorge VI, que sería, digamos, lo interesante de la historia, no dejaría de ser una historia plana, una historia sencilla de contar. Pero, ¿qué es lo fascinante del storytelling? Lo fascinante es el contar la historia detrás de la historia. Es decir, el conjunto de emociones, de anécdotas, de detalles, de quiebres, de temores, el clímax en el que se produce el aprendizaje o la hazaña, ¿no? Y las enseñanzas que produce. Entonces, la técnica de una historia chata, de una historia plana, de una historia breve, sería sacarle esas especias, esa sal, esa pimienta, en su dosis perfecta que nos permita saborear finalmente una historia. Y entonces la historia detrás de la historia es fantástica, porque nos muestra a un rey como una persona común y normal como nosotros, una persona en ese rato temerosa, sin confianza, que abandona el ejercicio de manera permanente, una persona que no confía en sus capacidades o en su profesor o en su aprendizaje. Vemos al rey Jorge VI, tartamudo, como un niño que se muere de miedo porque a continuación tiene que brindar un discurso por radio, sin la ayuda, sin los filtros, sin los efectos que hay. Imagínense un discurso por radio dado por un tartamudo, ¿no es cierto? Y además ese discurso tiene que ser tranquilizador, porque es un discurso en el que se va a anunciar la declaratoria de guerra con la Alemania nazi en el año 1939. Es un discurso a la nación. No había televisión, no había internet, no había WhatsApp. Entonces los discursos de las autoridades eran por radio. Entonces, el clímax de la historia se alcanza cuando se va produciendo esta acción ascendente hasta que finalmente el profesor Lionel Loch, que es un actor, esta es una historia de la vida real, un actor australiano, un fonoaudiólogo de mucho prestigio, se convierte ahora más bien en el superhéroe que asiste, que ayuda, que coadyuva en la preparación del rey Jorge VI, que deja de ser una persona temerosa, que sigue teniendo miedo, pero que gestiona su miedo y que luego da un discurso convincente, no podemos decir excepcional, pero por lo menos confiando en él y en su preparación y en su perseverancia y en su gestión de sus miedos, termina regalando un discurso tranquilizador para su comunidad. Entonces, una historia la podemos contar plana, chata, aburrida, o lo podemos hacer como se hace aquí, donde el director, el productor, el guionista y los actores explotan al máximo esas emociones humanas, ¿verdad? Ese trastocamiento de héroes y villanos, y nos regalan una historia fantástica, una película con un presupuesto creo que de menos de 20 millones de dólares, que recauda más de 400 millones de dólares, que conecta con la audiencia y que es merecedora, fíjense, de 4 Óscares de la Academia. 4 premios Óscar. Entre ellos, el premio a la mejor película y el premio al mejor actor a Colin Firth. Entonces, contar, mis amigos, aprender a contar no la historia concretamente, sino las historias o la historia que contienen emociones, que conectan con los demás detrás de la historia. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Quiero preguntarles, ¿qué ven? Escríbanme, por favor. ¿Qué ven en esta imagen, en esta fotografía?
¿Qué perciben? ¿Qué ven? Escríbanlo, por favor. Felicidad, un niño feliz, un niño emocionado, que el niño escucha algo extraordinario, dice Rosa. Solidaridad, emociones, apoyo, amor, el niño y la familia gozando, acompañamiento, unión, familia feliz, cariño y dedicación. Bueno, realmente creo que coincidimos todos en que ver a un niño sonreír y ver a un niño sonreír como el que está sonriendo ahí con una emoción, con un brillo que nos toca realmente, es maravilloso. Ver a niños sonreír es maravilloso y debiera ser siempre así, ver a los niños sonreír realmente. Bueno, les cuento un poquito de la historia, pero quiero preguntarles algo. ¿Logran ver algo en las orejas de este niño? Sí, ¿Sí? los aparatos. Audífonos, ¿verdad? Ese niño, bueno, podemos entender por la fotografía que es un niño con discapacidad auditiva, un niño sordo, un niño que probablemente no, o escucha muy poquito o no escucha nada, no lo sabemos todavía. Con la fotografía no podemos saberlo. Y al lado del niño hay dos voluntarios, hay dos voluntarios. Hay una voluntaria de Rotary y hay un voluntario de otra organización que es la Fundación Starkey, que ayuda a las personas a oír a través de la donación de audífonos. Yo les voy a contar ahora la historia de lo que están viendo ahí, pero de manera plana, ¿ok? Con tu venia, mi querido coordinador Riquelme. Les voy a contar la historia, pues la historia de Rotary, es una historia que yo he vivido, que tiene que ver con nosotros, pero se las voy a contar de manera plana, ¿ya? Y ustedes me van a decir, bueno, que sí, han entendido perfectamente la historia. Entonces, la historia plana o chata es esta. En mayo del año 2017, en la ciudad de Lima, Rotary International, específicamente el distrito 4455, en alianza estratégica con la Fundación Starkey, atendió a 1.000 personas con discapacidad auditiva, a las que se les donó audífonos para que puedan oír por primera vez o para que puedan volver a oír. Rotary, gente de acción. Bueno, excelente, ¿verdad? Excelente, porque nos hemos enterado cuándo sucedió esto. Ha sido una campaña increíble, más de 1.000 personas sordas que vuelvan a oír, eso es espectacular. Pero no deja de ser una noticia plana, una historia chata, que es interesante, que vamos a aplaudir, pero que no nos mueve. Entonces, ahora, esta misma historia vamos a tratar de buscar la historia detrás de la historia, que es lo que hacen los reporteros de guerra, es la que hacen los periodistas que están haciendo una transmisión en vivo, contar la historia detrás de la historia. Vamos a contar la misma historia, pero como queremos compartir, como queremos que más gente de buena voluntad se afilie a Rotary, la vamos a contar de otra manera. Miguelito tuvo el infortunio de nacer con sordera en un hogar de necesidades apremiantes y de escasos recursos económicos. Lo único que Miguelito había escuchado en sus 12 años de vida era el sonido de la nada, el sonido del silencio. Por ello, nada le hacía más feliz que los gestos silentes, pero tan llenos de ternura y de amor de María, su madre. Especialmente esos abrazos cálidos al dejarlo en la escuela cada mañana. Nada, absolutamente nada fue más lindo que ese diario ritual de cariño entre madre e hijo sordo. Nada, hasta el hermoso día, hasta el maravilloso día en el que Miguelito pudo escuchar la voz de su madre por primera vez. Rotary y la Fundación Starkey lograron cambiar dramáticamente la vida y el destino de Miguelito y la de su familia, al donarle 2 audífonos que le permitirán oír y tener un futuro más prometedor. 2 audífonos que quizá él nunca hubiera podido adquirir.
Más del 90% de la población mundial de personas con discapacidad auditiva podrían oír si tuvieran los recursos para comprar sus audífonos. Hagamos que más historias como las de Miguelito puedan ser posibles. Súmate a Rotary. Necesitamos más manos, mentes y corazones para ayudarnos a cambiar más vidas, especialmente las de las personas y comunidades que viven en situación de extrema pobreza. Rotary, gente de acción. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Suenan igual la historia plana con una historia que hemos capturado detrás de la historia? ¿Qué les pareció? Coméntenme, por favor. Vamos animándose, vamos leyendo. Efectivamente, una historia con muchas pequeñas historias de una vida que son totalmente diferentes, nos comenta Marcela. ¿Quién más se anima? La segunda historia es más comunicativa. Hay que saber contar la historia, nos cuenta Galo. La manera de comunicar. Las imágenes hablan y enganchan. Bueno, les agradezco. Como verán, todo depende de cómo nos esforzamos y utilizamos recursos y técnicas narrativas y cómo contamos una historia con un propósito, ¿verdad? Porque lo que queremos es interesar a más personas que no son rotarias para que conozcan lo que hacemos los rotarios y para que se afilien a Rotary. O sea, es una estrategia de membresía, sin duda, contar historias poderosas. Y lo es también para captar a más donantes que contribuyan con nuestra Fundación Rotaria y que nos permitan subvencionar causas tan sublimes, tan hermosas como estas. Causas que tienen que ver con magia, con milagros, es decir, que sordos como Miguelito puedan volver a oír. Muy bien, quiero decirles entonces que para que un storytelling sea eficaz, este es el cuarto o quinto aprendizaje del día, tenemos que tener en cuenta estos 6 aspectos fundamentalmente. Tenemos, de hecho, muchos, pero en esta masterclass queremos compartir con ustedes estos 6 que considero claves para que el storytelling sea eficaz. En primer lugar, define el público. ¿A quién te vas a dirigir? No es lo mismo dirigirte a un no rotario, a una persona que no sabe nada de Rotary, que dirigirte, por ejemplo, a presidentes electos de Rotary, ¿verdad? Un gobernador electo que quiere motivar en su PETS, o en su PELS o en su asamblea a sus presidentes electos o a su equipo distrital. Entonces, tengo que definir, cada evento tiene una naturaleza, cada comunicación tiene un objetivo, un propósito. Entonces, en primer lugar, define el público al que te vas a dirigir con tu historia. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de la historia? Es decir, ¿qué quieres lograr con la historia? Esta historia tiene que ser además breve y sencilla para generar impacto. Han visto no más de 90 segundos. Y puede ser contada, posteada, contada, puesta con videos, incluso con efectos especiales. Los chicos de Interact son maestros para ayudarnos que esta historia tan bonita la podamos convertir en un video, ¿verdad? Yo solo les he puesto una fotografía, muy sencillo, y les he contado una historia. Pero esa historia puede tener un efecto mayor incluso, con mayor alcance, si es que goza de los atributos de un video y de los efectos que Instagram, TikTok y estos portales nos permiten. En cuarto lugar, la historia tiene que ser fácil de recordar y sencilla de contar para que se replique, ¿verdad? En quinto lugar, tiene que generar conexión emocional o empatía, que nos interesemos por lo que estamos, que conectemos con la historia que se está contando. Y finalmente, el engagement, ¿verdad? La interacción nos tiene que invitar a la acción, afiliarme a Rotary, contribuir con la Fundación Rotaria, conservar la membresía, desarrollar el sentido de pertenencia, desarrollar mística con nuestros proyectos de servicio, en fin, lo que quiera lograr, lo que quiera lograr. Entonces, estas son las claves de un storytelling eficaz. No hemos abordado otro elemento al que he hecho mención, que es la persuasión.
la persuasión. Y para ello vamos a acudir al maestro, al portaestandarte de los pilares de la persuasión, que es Aristóteles. Y Aristóteles sostenía que los pilares de la persuasión, es decir, de generar influencia, de conectar, son tres, básicamente. En primer lugar, el ethos, de ahí viene el término ética, y que tiene que ver con el prestigio, la credibilidad del que cuenta la historia. Una cosa es que el coordinador Riquelme nos cuente una historia ligada con imagen pública, y otra cosa es que nos cuente acerca de los últimos inventos de navegación espacial, ¿verdad? O sea, va a ser más creíble, va a influir más en nosotros si el coordinador, el gobernador Riquelme, nos habla de imagen pública o de membresía o de Rotary, que si nos habla de los últimos inventos en navegación aeroespacial, ¿no? Entonces, la credibilidad, el background, el prestigio del orador o de la institución o de quien cuenta la historia es el primer elemento que va a influir en el auditorio. ¿Quién cuenta la historia y si goza de esa categoría, de esa credibilidad? En segundo lugar, tenemos el logos que denominaba Aristóteles, o los elementos de racionalidad, ¿no es cierto? El lugar donde se desarrolló, el año, algunos números, estadísticas, citas importantes, en fin, toda esa información lógica que nos ayuda a darle veracidad a la historia. Y en tercer lugar, y lo más importante según Aristóteles, lo determinante es el pathos. Y de ahí viene el término empatía, que es generar emotividad, conectar emocionalmente con la audiencia. Entonces, la credibilidad del que cuenta la historia, elementos racionales que hagan que la historia sea muy respetable, de compartir, de escuchar, de conectar. Y en tercer lugar, lo más importante, el conectar emocionalmente, el generar empatía o emotividad. Muy bien, todas las historias tienen, querramos entenderlo o no, una suerte de héroes o villanos, ¿verdad? Y también antihéroes. No solamente tenemos el lugar geográfico, el año en el que se desarrolla la historia o el desafío que asumen los protagonistas y los antagonistas de la historia. Las historias tienen también héroes, tienen villanos, tienen antihéroes, y es interesante que al estructurar la historia encontremos esos elementos para conjugarlos, para enfrentar al héroe y villano y darle a la historia un desenlace que nos permita un clímax y que nos emocione realmente. Entonces, en esta historia de Miguelito que acabamos de compartir, ¿quiénes serían los héroes? Escríbanme, por favor. ¿Quiénes serían los héroes de esta historia de Miguelito, el niño con discapacidad auditiva, que escucha en esa imagen por primera vez a su madre? ¿Quiénes serían los héroes? Lenin, ¿nos ayudas, por favor? Con mucho gusto, Jorge. Dice aquí los donantes y voluntarios, los rotarios y la ONG, sus maestros, padres y técnicos, rotarios y Después empresas de que el PP audífonos, tumbase el primer decreto ómnibus, han censurado a los Rotary y los populares del voluntarios, y ahí se queda. Su Excelente. madre o el benefactor Su también madre menciona. también, los voluntarios. Muy bien, muy bien. Perfecto. Fíjense, qué interesante. Se han identificado ustedes mismos como héroes. O sea, todos nosotros podemos o somos de alguna manera héroes de personas que necesitan de esos actos de heroicidad, de esos actos de amor, porque los actos de heroicidad de Rotary son estos actos de servicio, como dice el gran maestro Julio Sorriús, amor en acción, ¿verdad? Entonces, la identificación es de rotarios, de los miembros de la fundación también Starkey y de los voluntarios, y especialmente de la mamá que ha perseverado para que su niño vuelva a oír a pesar de sus condiciones de extrema pobreza, son los héroes de esta historia.
¿verdad? Y cómo no, Miguelito también, que es el protagonista, pero es también para nosotros una especie de héroe, ¿no? Porque con esa sonrisa nos dice, yo quería oír y yo no he dejado de querer y de intentar. Muy bien. Ahora la pregunta más difícil. ¿Quién sería el villano? Porque necesitamos en nuestra historia que nuestro héroe o nuestros héroes se enfrenten a un desafío y se enfrenten especialmente a un villano o a varios villanos. Entonces, ¿quién sería el villano de la historia? La sordera, la pobreza, la discapacidad. También nos dice Judith, la sordera y el sistema. La Excelente. falta de dinero también nos dicen. La pobreza. Excelente, excelente. Entonces, hemos identificado muy bien al héroe de nuestra historia o a los héroes de nuestra historia, al protagonista, al antagonista o villano. Y también hay antihéroes, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado que no brinda servicios públicos adecuados, o por ejemplo, las personas indiferentes o insensibles frente a los males o los dramas que viven muchos hermanos como Miguelito. Muy bien, los felicito. Vamos, me encanta porque estamos avanzando juntos en la construcción de esta herramienta que es el storytelling, que es una herramienta maravillosa y que nos va a permitir compartir mejor nuestras historias. La siguiente, por favor. Eh, Todas las historias, dice Joseph Campbell, que de hecho les recomiendo su libro, es extraordinario, bestseller, uno de los 10 libros más vendidos y más leídos de todos los tiempos, El héroe de las mil caras. Campbell identifica, es un mitólogo, estudia los mitos de todas las culturas, especialmente antiguas, pasando por celtas, mayas, incas, en fin, todas las culturas. Y él se ha dedicado, es el más prestigioso estudioso de los mitos y de las historias de las culturas antiguas. Y Campbell, Joseph Campbell, identifica en todos los mitos un mismo patrón, un mismo núcleo, que él denomina el héroe de las mil caras o el viaje del héroe. Y denomina a este núcleo en común el monomito. Es decir, con esta técnica estamos aprendiendo que prácticamente todas las historias que vemos en el cine o que leemos en la literatura tienen una misma estructura básica, que es lo que Campbell denomina el monomito. Y lo que va cambiando es la cara del héroe, ¿no? En este caso hemos identificado en la historia de Miguelito héroes villanos, pero básicamente la estructura es la misma. Eso es perfecto, porque entonces ya sabemos cómo ir construyendo nuestras historias a partir de la identificación de todos estos elementos. Lo otro es esta pirámide que Freytag, que es un estudioso especialmente de la tragedia griega y de los dramas de Shakespeare, nos regala de una manera magistral. Es lo que se conoce la estructura o el arco narrativo de Freytag. Freytag es un dramaturgo y novelista, ¿verdad? Y él identifica 5 momentos en las historias. En primer lugar, la introducción antes del conflicto o el desafío que enfrenta el héroe. En segundo lugar, la historia empieza a desarrollar la trama, digamos, va en una acción, dice Freytag, ascendente hasta llegar al clímax, ¿verdad? Y el clímax sería, digámoslo metafóricamente, cuando el príncipe enfrenta al dragón que le tira fuego por la boca y que lo quiere matar, que lo quiere exterminar. Y finalmente el príncipe en muchos eventos logra rescatar a la princesa, ¿verdad? Y seguir luchando para salvarla. Luego viene una acción descendente, que no significa que la historia pierda interés. Es el cuarto elemento que encuentra también como estructura o arco narrativo, que lo usan casi todos los guionistas en el cine. Una acción descendente de los hechos hacia la redención, digamos, del héroe, que nos va a compartir su historia a mucha gente que está esperando finalmente desenlace feliz que todos esperamos. Por supuesto, las historias también pueden tener de desenlace una tragedia, ¿no? Vean, no sé, Edipo Rey, Antígona,
o alguno de la tragedia griega, terminan con un desastre, ¿verdad? O con dramas, digamos las historias de Shakespeare, pero nos dejan finalmente una enseñanza que conecta finalmente con nuestros valores. Muy bien. Y luego tenemos otro elemento importante, son las emociones. El identificar perfectamente la emoción con la que queremos trabajar. Tiene que ser una o máximo dos emociones. Y apelar a esas emociones cuando contemos nuestra historia. Aquí tenemos la paleta o rueda de las emociones de Plutchik, que es fantástica, ¿no? Y tendríamos que ver en niveles, desde los núcleos de las emociones que identificamos como la emoción ideal para nuestra historia. Otro ejercicio. A partir de la paleta de emociones de Plutchik, ¿qué emoción utilizarían ustedes para contar una historia que tenga que ver con la erradicación de la polio? Quiero contar una historia o varias historias que tienen que ver con la campaña de los rotarios por la erradicación de la poliomielitis de la faz de la Tierra. Y si el público que identificamos son los indiferentes, aquellos en Perú, en Argentina, en España o en Portugal o en Brasil, que dicen, no, pero ¿para qué voy a contribuir? ¿Para qué me voy a interesar si ya no hay polio en Brasil, ya no hay polio en España, ya no hay polio en Portugal, ya no hay polio en Perú, no hay polio en América, no hay polio en Europa? Quedan muy poquitos lugares donde hay polio. Entonces, ¿para qué voy a contribuir? ¿Para qué me voy a interesar? Entonces, si voy a confeccionar una historia en la que quiero conectar emocionalmente con esos indiferentes, ¿qué emoción elegirían para su historia? Lenin, ¿me ayudas? Sí, sí, mi querido Jorge, te ayudo con gusto. Dice aquí vigilancia, pirámide de Freita, confianza, asombro también, riesgo de que vuelva la enfermedad, Muy bien. remordimiento y optimismo, miedo. Excelente. Bueno, me quedo, todas son válidas, depende de la historia, del enfoque con el que querramos contar y utilizar los recursos narrativos, pero la emoción que yo utilizaría es miedo. Miedo. Que los indiferentes sientan miedo, porque si no exterminamos la poliomielitis de la faz de la Tierra, y ya el año pasado fueron 100 casos, íbamos por los 10 o 15 casos, y el año pasado hemos tenido casi 100 casos. Entonces, si no exterminamos la poliomielitis y no certificamos la erradicación de la polio, esto puede volver al inicio. 1985, 350.000 casos de polio en el mundo, es decir, casi 1.000 casos de polio al día en 125 países polioendémicos, es decir, en casi todo el mundo. Acabamos de vivir una pandemia. Hoy día, con los medios de comunicación, la polio podría trasladarse fácil y cómodamente e inundar el mundo con su acción maldita y horrorizante. Y lo peor de todo, puede afectar a ti, a tus hijos, a tus nietos, puede afectar a la niñez del mundo. Entonces, no podemos cejar en nuestro trabajo por erradicar la polio. Entonces, creo que el miedo es lo que yo elegiría, sería lo ideal de nuestro mensaje, porque creo que con lo que les acabo de decir, también les estoy produciendo cierto miedo, cierto temor, ¿verdad? Cierto respeto por esta enfermedad infame, maldita, que ataca fundamentalmente a la niñez. Muy bien, amigos, vamos llegando al final. Les agradezco, pero les he compartido muchos videos, pero ninguno que tenga que ver con Rotary. He elegido este video en especial porque la Fundación Rotary ha elegido utilizar storytelling para algo que es muy difícil. El gran Julio Soryus ha sido fiduciario de la Fundación Rotaria, y él lo sabe más que nadie, y es rendir cuentas, es decir, ¿qué hemos hecho con tu dinero? Tanto si eres rotario como si no eres rotario. ¿Qué le decimos a donantes como Bill Gates? ¿Qué hemos hecho con el dinero? Y cómo, haciendo esto que puede ser un poco frío, un poco aburrido, números, cómo hacemos que este informe económico
que este informe de gestión de lo que hemos hecho pulcramente con tu dinero contribuya a que sigas donando o a que dones más. Es lo que se conoce hoy día en muchos cursos de storytelling con datos, que es ideal para contadores, economistas, que solo nos narran números. Y cuando pueden utilizar también esta herramienta, storytelling con datos, para hacer que un informe económico de rendición de cuentas sea también muy agradable de escuchar y que conecte también, como no, emocionalmente. Vamos a ver lo que hace la Fundación Rotaria en 90 segundos. En un mundo plagado de desafíos, tú haces posible las soluciones. Gracias a ti, el año pasado financiamos más de 1.090 subvenciones globales, 470 subvenciones distritales y 310 subvenciones de respuesta ante catástrofes. Juntos, suministramos agua potable y propiciamos el desarrollo de las economías locales. Apoyamos la educación y promovemos la paz. Protegemos a madres e hijos. Proporcionamos ayuda a las comunidades afectadas por desastres naturales. Y trabajamos para prevenir enfermedades como la polio. El año pasado, donantes como tú contribuyeron más de 427 millones de dólares a la Fundación Rotaria. Gracias a ti, juntos podremos hacer aún más obras de bien. Agradecemos tu dedicación al fortalecimiento de las comunidades en todo el mundo. La Fundación Rotaria. Bueno, ¿qué les pareció? En una palabra, díganme, ¿estamos bien? ¿Ha utilizado eficientemente nuestra organización, especialmente la Fundación Rotaria, ha utilizado eficientemente la herramienta del storytelling? ¿Ustedes creen que estamos también a un muy buen nivel? ¿Sí? ¿Que nuestro video nos Dice cuenta Judith, como una historia? Sí. Judith que sí, muy bien. También nos dice Marcela que sí. Chami Gómez dice concreto y efectivo. Muy bien. Enzo Gutiérrez dice absolutamente. Faltó la palabra dona para estimular más, nos dice Muy Orlando. bien. Una muy Muy buena buena observación. observación. Sí, magnífico, nos dice Olga. Excelente. Bueno, este es un auditorio sin duda selecto. Estoy muy complacido de compartir con ustedes. Ese video, si ha conectado emocionalmente con nosotros, yo creo que en los próximos 30 minutos podemos recaudar 10, 20 o 50.000 dólares. No sé, ¿qué opinan? ¿Verdad? Nos ha tocado el corazón. Entonces, empecemos a donar desde ahorita. Empecemos a ver que ese video ha generado engagement en nosotros. Muy bien, mis amigos. Ustedes dirán hasta aquí, pero la Fundación Rotaria tiene los recursos, o Acción contra el Hambre, o Adidas, pues tienen los recursos para contratar a los mejores estudios de publicidad o de marketing para que nos hagan un video de 90 segundos. Pero ¿cómo hacemos nosotros, rotarios, que no tenemos esos recursos como para elaborar un buen video? Bueno, se equivocan. En realidad el recurso tiene que ver con la actitud, con la capacidad, con el conocimiento de las herramientas. Y les aseguro, si quieren un video espectacular, pidan ayuda a los interactianos. Son genios en esto. Nuestros interactianos son los mejores maestros que yo he encontrado para que las historias que redacto se conviertan en un reel de Instagram o en una historia de TikTok que, como no, podemos convertir en viral si es que tocamos los corazones. A tono con esto, el distrito 4895 de Argentina, bajo el liderazgo de la presidenta del Comité Distrital de Imagen Pública en ese momento, mi muy querida amiga Susana Espósito, que en este momento está en Orlando capacitándose como gobernadora electa de este querido distrito de Argentina, convocó a un concurso de contar historias a través de videos que luego se iban a compartir en Reels en Instagram. Y pensamos, tuve el privilegio de trabajar con ella como asistente de la Coordinación de Imagen Pública, bajo el liderazgo de Juan Carlos Contreras, mi buen amigo Juan Carlos Contreras, y pensamos con cierto escepticismo que
íbamos a tener muy pocos videos y muy pocas historias en el concurso. Se pusieron algunos elementos, ¿verdad? Que sea una historia de una mujer, porque se celebraba el día en el que se daban los resultados en una convocatoria pública de todo el distrito, se celebraba el Día de la Mujer. Entonces lo que se quería es que sea una historia de una mujer. Y cómo Rotary puede apoyar, puede contribuir con el empoderamiento, con el desarrollo, con la sinergia de estas mujeres para que logren salir adelante cualesquiera que sea su drama o el problema que enfrentan. Entonces, otro elemento importante del concurso es que se presente en un video la historia sobre una mujer que ha asumido un desafío con éxito y ese video no podía pasar de 90 segundos. Bueno, los clubes rotarios no somos ricos, ¿no es cierto? Y la idea no era contratar pues a un estudio de publicidad ni de marketing, sino que nosotros con nuestra actitud fundamentalmente y con nuestros propios recursos podamos hacer un video. Les voy a compartir el video ganador que fue el video de Rotary Club Tigre. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Sardón, soy remera paralímpica y mi vínculo con el Club Rotario de Tigre comienza con el contacto que tuvo mi entrenador con ustedes, con el Club Rotario de Tigre, con el objetivo de poder seguir desarrollando, poder lograr que el remo paralímpico creciera en Tigre, también en Argentina y bueno, soñamos en grande y también en la región sudamericana. Conocí a la familia rotaria por la ciudad desde donde nací y la verdad que fue muy gratificante encontrar acá en Tigre una comunidad rotaria que nos abrió las puertas y estuvo dispuesto a contribuir con este proyecto de desarrollo del remo paralímpico. Muy bien, ¿qué les pareció? Entonces, todos los rotarios estamos en la capacidad de narrar las historias que cambian vidas, que vivimos en nuestro decurso de nuestra participación en Rotary. Los clubes tenemos que empezar a compartir nuestras historias. Se presentaron varias decenas de videos, creo que más de 50 clubes. Está mi buena amiga, la paja gobernadora Judith Figueroa aquí, que ha sido testigo de ese acontecimiento porque fue una fiesta. Tuvimos que ver un equipo de calificadores, todos los videos, y la verdad es que siendo algunos bastante básicos, lo que puedo decir es que todos ellos, desde los más básicos hasta este que fue el ganador, fueron espectaculares historias, contadas de mejor o de menor manera, con más o con menores técnicas, pero finalmente pudimos compartir más de 50 historias. Entonces fue fantástico. Los invito a hacer concursos de historias contadas a través de videos que luego se puedan compartir en Instagram, a través de un reel, en TikTok, y que puedan hacerse virales para que la gente sepa realmente qué hacemos los rotarios. Muy bien, amigos, vamos llegando ya al final. Hay abundante bibliografía en Rotary, en la página del Brand Center, el uso de nuestra marca, en el que Rotary nos exhorta a contar historias y cómo tenemos que hacer. Y esas historias, como vemos en la siguiente diapositiva, pueden ser también, en muchos casos, solo posteando fotografías, ¿verdad? Fotografías de gente de acción. Y todas las pautas, de manera muy sencilla, están muy bien determinadas en la página de Rotary, de tal manera que información tenemos abundante. Mis amigos, llegamos al final y quiero terminar con una historia de 60 segundos.
una historia personal que viví cuando tenía 21 años y les voy a contar exactamente en 60 segundos cómo viví yo esa historia a los 21 años y qué sensaciones tuve, qué emociones y qué sentí. Quiero compartir con ustedes esta historia de final. Con la luz del semáforo en rojo, noté que una niña con zapatos ortopédicos y muletas se acercaba a mi vehículo caminando con gran dificultad. Parecía que se caería en cualquier momento. Era evidente la secuela que la maldita polio había dejado en ella. Llegó con su bolsa de caramelos, jadeante, hasta la ventana de mi auto. Calculo tendría 5 o 6 años. Debía estar jugando como cualquier niño a esa edad. Ella trabajaba en la calle pese a su discapacidad. Con la sonrisa más hermosa que vi jamás, ofreció venderme un caramelo. Conmovido, le compré la bolsa entera. Con el cambio de la luz del semáforo, al alejarme, la vi por el espejo retrovisor de mi auto. Cruzó feliz la pista, casi cayéndose en los brazos de su mamá. Feliz, feliz, feliz. En ese momento, compungido, pensé, Señor, mi Dios, ¿qué has hecho por esta niña? Y Dios me respondió, te hice a ti. Bueno, les agradezco, mis amigos. Ha sido un placer compartir esta masterclass con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge Joels. Yo voy a pasar la palabra nueva vez al coordinador de imagen pública de la zona 20C, José Antonio Riquelme. Antes, quiero señalar que voy a colocar en breve en el chat un link en el cual ustedes podrán entrar para solicitar el certificado de participación de esta masterclass. Paso de inmediato con usted, José Antonio. Gracias, Lenin. Yo tuve una camisa azul que usé durante muchos años. Me vestía todos los días, iba a ver qué me ponía y me ponía aquella camisa azul. Una camisa azul que la retiré hace poco, pero la gasté muchísimo porque me conectaba, me recordaba a Nur. Nur era una niña de Argelia, de Argel, que tuvo la mala suerte de nacer con el cordón umbilical atrapado. Le producía unos dolores terribles y solamente la podían operar en Barcelona. Su mamá, a través de un rotario, asistente del gobernador de Argel, me pidió simplemente que la acompañáramos del aeropuerto a visitar al doctor. Cuando vimos cómo estaba Nur, no solamente la acompañamos, sino le facilitamos durante una semana la estancia a su madre. Estuvimos con el doctor en la operación, antes, después, en el posoperatorio, le facilitamos alojamiento para que tuvo que venir varias veces a la recuperación, turismo por Barcelona. Y un día vino la mamá al club con un regalo para mí, envuelto. Y envuelto era una camisa azul. Y esa camisa azul a mí siempre me conectó con el orgullo de hacer el bien. La camisa azul se estropeó y hoy mi camisa azul es mi pin Rotary, que me recuerda que gracias a Rotary no solamente hago el bien, sino recibo grandes momentos como el momento de hoy. Porque ha sido maravilloso, Jorge, tus historias y el cómo nos enseñas es fantástico. Y sobre todo el poder estar tan cerca de vosotros, de tantos amigos que me gustaría personalmente abrazar cuando algún día, que seguro que algún día iré y aparte de vosotros, a mucha parte os veré. Muchísimas gracias, Jorge, eres un maestro, tenemos mucho que aprender de ti. Muchísimas gracias, Francesca, por cómo nos has ayudado a organizar y un macero excepcional que hoy he descubierto, que es Lenin, que estaría dispuesto a ir hasta la República Dominicana solamente a poder compartir con él esta forma de organizar. Muchísimas gracias a todos, pasdirectores, todos. Tenéis un amigo, muchos amigos aquí en España y sobre todo sabed una cosa de Iberia hacia vosotros que os admiramos y nos encanta cómo trabajáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Quedan abiertos los micrófonos antes de que cierre la sala. Agradecer a todos ustedes la oportunidad de escuchar una clase tan maravillosa dictada por Jorge Joels
Y un abrazo muy fuerte, Jorge. Tiempo que no te veía, he querido entrar a tus charlas constantemente, pero lamentablemente se me cruzaban con otras cosas. Gracias por todo y estaremos conversando. Gracias por compartir. Quiero reiterar que además de que he colocado en el chat varias veces la liga para obtener el diploma de participación, está en pantalla también un código QR que también pueden a través de sus teléfonos móviles acceder para obtener allí certificado de participación de esta masterclass. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. No va a haber espacio de foto, Lenny. Buen dato. ¿Qué les parece, José Antonio? Si ciertamente antes de cerrar, Wendy nos puede asistir con algunas fotografías. Es bueno que entiendan todos, enciendan sus cámaras, ¿verdad? Para que queden en esta foto de recuerdo de esta histórica masterclass. Tenemos al coordinador Juan Carlos Contreras con la mano levantada. Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias a los organizadores, gracias, apreciados coordinadores, muy breves. Me siento complacido de haber estado casi 2 horas con casi 127 personas presentes. Los que somos coordinadores a veces vamos a un seminario y encontramos con la justa 90 o encontramos 80. Imagínense, Jorge solo puede juntar a 127. Realmente felicitaciones, Jorge. Aquí un saludo desde la playa, estoy en Asia. Realmente pásalo por video. Ya hablé con José Antonio, me dice que sí van a dar la liga. Mucha gente no podía a esta hora porque en Perú están trabajando y en casi toda Latinoamérica. Y vamos a pasar la liga para que lo vean también post historias, ¿no? Solo concluir, gracias Francesca, gracias José Antonio, gracias a los directores que han estado presentes porque le han dado realce a la ceremonia y realmente gracias a todos porque storytelling es lo que se viene, por lo menos yo calculo 4 años más que va Rotary darle a storytelling para que realmente sepamos saber contar historias. Y me han comentado muchos gobernadores electos que hemos tenido pláticas en privado, de esta experiencia que tienen ya de 4 días en la asamblea, que casi varios temas han tocado en los talleres de puro storytelling, saber cómo contar la historia, cómo deben llegar a sus distritos a contar la historia de esta internacionalidad de Rotary. Qué bueno que tenga su lugar, ¿no? Que es lo más importante. Gracias a todos y desde Perú un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo desde Venezuela. Ha sido una gran noche, Jorge. Como siempre, es una masterclass de verdad. Una clase bien hecha, bien estructurada, bien dada, que lo importante es que tengamos esto sobre la mesa para poder ir aprendiendo a contar historias. Hay que contarlas y hay que contarlas con pasión, hay que contarlas con la técnica que tenemos que aprender entre todos, ¿eh? Por eso estas cosas son muy interesantes. José Antonio, ha sido un acierto haber empezado a hacer estas cosas. Gracias, Jorge. Un abrazo como siempre. No hace falta que aplaudas, Juan Carlos. No hace falta que aplaudas. Ancash, Perú. Felicidades, coordinador José Antonio, por esta iniciativa. Felicidades a Jorge Joels por esta magnífica ponencia que siempre nos llena de nuevos conocimientos. Agradezco que nos hayas extendido la invitación a la zona 25A y a la zona 23B para que seamos más los que nos nutrimos con estos buenos e increíbles conocimientos que nos deja un experto en storytelling. Y ahora, para guardar el recuerdo, quisiera pedirles una linda sonrisa y que abran sus cámaras para tomar una fotografía. Wendy, ¿nos ayudas, por favor? Muy bien. Sí, claro. Solo les agradezco que ahorita no manden mensajes porque nos va a salir en la foto. Ya les permitimos. Un momentito, ahorita cámaras abiertas y sonrisa. Vale.
Ok, página 1, son 3 páginas, así que ténganme paciencia. Sigan con la sonrisa. Y con eso estamos. Gracias. Gracias. Mi querido Buenas y tardes. admirado Jorge, un abrazo hasta donde estés y que dure hasta que nos volvamos a ver. Dios te siga acompañando. Gracias por compartir tu talento. Muchas gracias a todos. Jorge, infinitas gracias por compartir siempre toda tu sapiencia. Francesca, Lenin, muchísimas gracias por haber organizado esta reunión. Y a España, gracias también por habernos permitido ser parte de este mundo maravilloso y comunicarnos a través de la organización que tanto amamos, que es Rotary. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Antes de cerrar, quiero contarles que tenemos 52 respuestas de personas que ya han llenado 5 preguntitas básicas para poder obtener su diploma. Le pido a Lenin que vuelva a copiar porque ya se nos quedó muy atrás el link. Va a ser un gusto poderles hacer llegar vía correo un hermoso diploma que los acredita a esta participación y a esta espectacular ponencia que nos brindó el paz gobernador Jorge Joels. Vamos como por el 50%, así que es muy fácil de llenar. Les prometo, son 5 preguntitas rápidas. Ustedes presionan el enlace y rápidamente podrán llenar sus datos para que nosotros tengamos su correo y podamos enviarles este diploma de agradecimiento. Ahí se los estamos dejando ya en el chat. Un placer inmenso para todos. José Antonio. Si me permite, José Antonio, solo 20 segundos. Por favor, todo tu Además dinero. de agradecerte y a todos los participantes que realmente me han regalado momentos únicos que voy a atesorar toda mi vida. Ha sido un evento realmente entrañable. Quiero recordarles también que en el mes de abril, gracias al trabajo formidable de los coordinadores de imagen pública, Juan Carlos Contreras, Francesca Udía y José Antonio Riquelme, vamos a lanzar la escuela de storytelling en 3 sesiones, en 3 sábados. Eso va a ser en el mes de abril. Ya les vamos a alcanzar con más detalle todo lo relativo a las inscripciones para los que quieran desarrollar con más detalle todavía lo valioso que hemos compartido hoy. Así que solo les quería decir eso y agradecerles a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, damos por finalizada la sesión. Me quedo aquí hasta el final para asegurarme que nadie se nos queda a vivir aquí dentro de la pantalla.